Hola, ¿qué tal? Bueno chicos, acabo de ver Thunderbolts y debo confesar que a pesar de la sensación rara que me dejaron las primeras reseñas, los primeros vistazos y que me hicieron levantar una ceja, es una película que cumplió mis expectativas. Finalmente Marvel ha hecho una película que se permite ser su propia película, que se sostiene por sí sola y que no depende necesariamente de películas anteriores o futuras para complacer a los fans. Y eso es genial. Una de las cosas que no me gustaba tanto del multiverso es que tenías que verte como 20 películas antes para poder entender qué estaba pasando porque todo estaba súper conectado. Con Thunderbolts no pasa eso. Ahora bien, como ya les había dicho siempre que hablé de este tema, en lo personal me mantenía positiva, le tenía fe, es una película de Marvel que realmente tenía ganas de ver. Me gusta Bucky, me gusta Yelena, me gusta Ghost y teníamos la llegada de Sentry por primera vez al MCU. Había mucho en juego y yo estaba como loquita por esta película. No obstante, tengo que ser justa y ser lo más objetiva posible, por lo que sí, debo decir que no es perfecta. Tiene algunos fallos, numerosos defectos y grandes aciertos. Tenemos que reconocer que Marvel tenía un punto y un propósito en esta película y en su historia, y que cuando tienen ganas, hacen las cosas bien. Y esta vez sí tenían ganas. Realmente lo digo, se sintió como las películas anteriores a Avengers Endgame, en donde sí, preparaban las cosas para el futuro, pero también había un propósito para su propia película. Así que quería empezar diciendo felicidades Marvel, todavía no perdiste la magia. Y ahora sí, empecemos con esta reseña que, aviso por las dudas, no va a haber spoilers. De manera resumida podríamos decir que esta es una versión marveliana del Escuadrón Suicida del DC. Es un grupo de superhéroes rechazados, vengadores literalmente, que se reúnen para salvarnos de algo. Esa sería la premisa. La película sigue a Yelena, a Red Guardian, Bucky Barnes y Ghost, que se ven obligados a reunirse para formar una especie de versión menos talentosa y desajustada de los Vengadores, con el fin de luchar contra cierta corrupción interna del gobierno, pero también contra Sentry junto con sus traumas del pasado, que se refiere como el vacío, entre comillas. Y tengo que decir que me gustó realmente cómo se unieron todos estos personajes. No es que se unieran por voluntad propia, que dijeran algo como, che, sale juntada con los pibes, venite, sino que las vueltas de la vida, las situaciones que tuvieron que enfrentar, los llevó a que terminaron teniendo que trabajar juntos. Y me resulta increíble cómo plantearon la idea de quién trabajará con quién cuando la supervivencia está en juego. Eso sí me gustó cómo lo plantearon. Ahora bien, siendo justos, le cuesta empezar. El primer acto definitivamente es lo peor que tiene la película. Esta parte sí tuvo muchas de esas típicas casualidades, esas conveniencias de guión integradas y algunas cosas que no terminaron teniendo sentido. Hay una situación en la que tienen que buscar una fuente de poder y es literalmente como un capítulo de Dora la Exploradora. Yo estaba como, hey, no está ahí, ¿de qué hablas? Y luego de repente, ¡bam!, aparece. Al principio me estaba aburriendo, me estaba durmiendo, estuve a punto de levantarme. Y menos mal que no lo hice, porque lo que viene después realmente vale la pena. Estaba esperando que encontraran ese ritmo, esa sinergia para poder trabajar en equipo, porque simplemente no se agradaban y eso hizo que muchos de ellos resultaran desagradables, lo cual son. Ese es más o menos el punto de la historia. Pero si la pasaban quejándose unos de otros, hablando sobre sus traumas, refunfuñando y quejándose hasta el punto de parecer mucho más incompetentes de lo que se supone que son. En el primer acto es en donde Thunderbolts muestra el mayor defecto y al mismo tiempo su mayor virtud. La película está completamente desordenada y lucha por mantener su identidad central como una película de superhéroes con espionaje oscuro, similar a Capitán América, el Soldado del Invierno, porque cuando se apega a ese tono funciona extremadamente bien y ofrece algunas escenas de acción muy buenas y una historia bastante envolvente. Sin embargo, al igual que otras películas recientes del MCU, no está muy bien equilibrada en su tono y en su ritmo, ya que en lugar de incorporar el humor característico de Marvel, ingenioso y algo extraño, dentro de una trama de espionaje tensa, como lo hizo, no sé, El Soldado del Invierno, acá se crean escenas enteras dedicadas a ese tipo de humor, lo cual puede hacer que la película se sienta plana por momentos y que pierda un poco la tensión que se venía construyendo tan bien hasta esos puntos. Es como una montaña rusa de emociones, como si la película fuera una persona con trastorno de personalidad o bipolaridad. Pasan de un extremo al otro en cuestión de segundos y vos no entendés nada, te quedás
quedás ahí recalculando. No sabes exactamente cómo sentirte, te marea. Sin embargo, cuando vuelven a ese tono un poco más oscuro, si se quiere, funciona y rápidamente olvidás el momento anterior y te encontrás una vez más inmerso en una historia realmente atractiva y, lo más importante, una historia contada por actores fantásticos y carismáticos, que por cierto, muy buenas actuaciones de todos. Al principio se sienten mezquinos y desagradables, pero conforme avanza la película logras empatizar un poquito más con ellos. Ah, y sí, Florence Pugh es la estrella, ella es la gran protagonista de Thunderbolts, pero no es la clásica girlboss feminista empoderada, sexual y desagradable. Ella es alguien que ha tenido una vida horrible, que tiene un pasado bastante pesado y sin embargo atraviesa por sus traumas con soltura. Realmente se destaca y de manera positiva. Sin embargo, bueno, el final de la película no fue tan bueno como esperaba, porque cuando se trata de una película que aborda temas tan profundos o traumas del pasado, es porque están, o deberían, mejor dicho, estar preparando un final grande e importante. Y realmente termina en lo que a mí me pareció un conflicto ligeramente apresurado y con un ritmo muy mal manejado. Ojo, aclaro por las dudas, esto no tiene nada que ver con ella o con su actuación, ella lo hace increíble, esto tiene más que ver con un tema de guión, porque después de los 4 minutos de clímax de la película, simplemente pasamos a los créditos, y eso me dejó sintiéndome como, ¿y eso es todo? ¿De verdad? ¿Así lo van a cerrar? No es un mal final en absoluto, pero simplemente no se sintió desarrollado ni trabajado lo suficiente, y sin duda se sintió apresurado, y eso, al menos a mí, me dejó deseando un poco más, dado lo profundo que fue tratado todo este tema a lo largo de la película. Ahora bien, para mí, David Harbour es el que más se destaca y definitivamente es el actor que se roba por completo la película, ya que entiende la tarea y la cumple a la perfección. Posee un carisma enorme y entrega algunas líneas que, siendo honestas, no eran tan buenas, pero que con su carisma es imposible no reírte y sentirte atraída por este personaje. David Harbour no dice cosas graciosas, dice cosas de forma graciosa. Es simplemente su manera de decirlas lo que lo hace divertido y es contagioso. Realmente es muy bueno como Red Guardian, especialmente cuando tiene esos momentos con Sebastian Stan, que es el actor que interpreta a Bucky, quien se alimentó de esa energía de Harbour y la dupla fue fantástica. Red Guardian aporta la ligereza y Bucky aporta el liderazgo, y es ahí cuando el humor de esta película funciona. Pero bueno, ¿a quién más tenemos? A Wade Russell como John Walker. Él estuvo bien, una vez más, la verdad es que hizo un muy buen papel, pero recuerdo que terminó siendo mucho más simpático en esa serie de Falcon y el Soldado del Invierno de lo que parece acá. Y Ghost, que era uno de los personajes que más quería ver en acción y que más quería ver cuáles eran sus conflictos, cuáles eran sus traumas y cómo los iba a resolver, quedó relegada al fondo, pobre, lo cual creo que es una lástima. Es el personaje con posiblemente el superpoder más genial de todos en este grupo, y terminas esta película con la sensación de, esa es la chica que puede atravesar las paredes, y listo, no sabes más nada sobre ella. Definitivamente es el personaje que menos tiene que hacer y podría ser uno de los más interesantes. Creo que no lo supieron aprovechar, así que no puedo esperar a que el MCU le dé otra oportunidad para que realmente pueda brillar. Pero ¿de qué más me falta hablar? Las escenas de acción. Bien, las escenas de acción son muy buenas. Las secuencias de acción me parecieron bastante divertidas y muy bien ejecutadas. Y si bien usaron muchos efectos prácticos para lograrlas, hay uno en particular que me hizo sentir que de repente los efectos CGI se volvieron mucho, pero mucho más notorios de lo que habían sido antes en la película, lo cual casi me resulta redundante decirlo. Marvel sigue fallando en este aspecto. Pero bueno, ¿qué más? La villana. Julia Louis-Dreyfus en esta película deja que desear. Si la reemplazás por Jeff Goldblum de Thor Ragnarok, ni siquiera se sentiría raro. Pensé que sus líneas fueron escritas para este personaje en Thor, lo cual funcionó para Thor Ragnarok, pero no funciona realmente con una película como Thunderbolts. Sin embargo, dicho todo esto, tengo que recomendar Thunderbolts y quiero felicitar una vez más a Marvel por acercarse un poco más a esa forma que todos los fans de Marvel queremos ver de vuelta en la gran pantalla. Me divertí muchísimo con Thunderbolts. Por supuesto, no se va a arreglar todo con una sola película, ni con 2, ni con 3, pero están demostrando que todavía no han perdido la magia, y si la tuviera que puntuar le daría un 8 o un 8,5. Pero vos, ¿ya la viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Vas a ir a verla al cine? ¿Tenés ganas de ir a verla al cine? ¿O la vas a ver sentado en el sillón de tu casa junto a Jack Sparrow? Te leo en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.